Este es el Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior. Se levanta una nueva generación de valientes jóvenes militantes del FMLN, juntos a nuestra gloriosa vanguardia histórica y una nueva dirección que dará un mayor impulso y abrirá las sendas donde volveremos a caminar y retomar los cambios para nuestro pueblo. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como a todo nuestro pueblo salvadoreño en general. ¡Comenzamos! ¡Vámonos al tope! Saludos cordiales para toda nuestra audiencia, la audiencia del Frente Intercontinental. Somos la voz oficial de la militancia del FMLN en el exterior. Sean todos bienvenidos a nuestro programa. Hoy es martes 11 de septiembre del 2025. Mi nombre es Isela Sánchez y pertenezco al colectivo digital de Europa. En los controles nos acompaña el compañero Hugo García y en la participación en el desarrollo de este conversatorio estará también acompañándome mi compañero Ramón Flores, a quien le pedimos que dé un saludo a la audiencia. Hola, sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En cualquiera de los continentes que se encuentren, aquí nos los saludamos desde Europa, aquí desde el Frente Intercontinental, y es, claro, es 12 de febrero, no de septiembre. Como dijiste, ahí es una pequeña equivocación. Pero bueno, en este conversatorio vamos a tener ahí a la compañera Sofía Cortés, quien pues se va a presentar y a desarrollar este conversatorio, pues en el que va a estar un conversatorio amplio sobre lo que tiene que ver con el quehacer político social en nuestro país, El Salvador, o mejor dicho, también en el continente latinoamericano. Adelante, por favor. Sí, gracias. Sí, tenemos la presencia de nuestra compañera Sofía Cortés, quien es secretaria adjunta por el departamento de Aguachapán. También es candidata a doctora en liderazgo global, procesos de cambio con maestría en marketing, administración de empresas y gerencia política. Y a quien le damos un cordial saludo de bienvenida, compañera Sofía. Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del horario en que nos estén escuchando y viendo digitalmente, ya que la diáspora salvadoreña en general está en todas partes del mundo, pero también nuestros compañeros residen en diferentes continentes. Un saludo muy fraterno, muy apretado, especialmente a mis compañeros de Suecia, a quien los quiero mucho, a Monchito, a Cheli, como siempre los he conocido, un gran amor, siempre a través de la distancia, no cambia el nivel, la profundidad de mi respeto hacia a su empeño, su lucha, su dedicación. Y también muy cordialmente a todos aquellos compañeros que se han mantenido en pie de lucha tras décadas después de los acuerdos de paz, siempre sosteniendo el sueño de cambiar nuestro país, de cambiar nuestra realidad y de mantener una identidad cultural, ya que es difícil en otras tierras. Todos los que los que emigramos en algún momento, sabemos que ha sido difícil mantener no solamente nuestra identidad cultural, sino que también el enfoque, nuestra ideología, nuestros valores y principios. Así que les aplaudo siempre con un gran ímpetu, con un gran respeto, y vamos a abordar un tema muy importante para esta ocasión, ya que es importante entender la dinámica política que se está viviendo en los Estados Unidos y los impactos que va a tener, no solamente en el continente, pero a nivel global, porque es importante, todo izquierdista tiene que basar su opinión en datos, en conocimientos, para poder combatir la propagación de la ignorancia y de mitos y leyendas urbanas y también de mentiras enmascaradas que tiran digitalmente porque no hay filtros. Yo quisiera que hubieran filtros como lo hay para las fotos, para las cosas que son mentiras y verdades y leyendas en los medios digitales, pero simplemente nuestro cerebro tenemos que acondicionarlo a que filtre por sí solo y que le logre discernir la verdad de la mentira. Así que un abrazo para poder comenzar, un gran abrazo y muy feliz de estar con ustedes.
Gracias por atender Gracias, gracias. nuestra invitación, nuestro llamado, ¿verdad? Porque necesitamos tener valoraciones, necesitamos que nuestra gente alrededor del mundo esté más clara de lo que acontece, porque desgraciadamente la información es solamente parcial, ¿verdad? Parcial dirigida a intereses. Y por eso es que nosotros estamos aquí para romper ese cerco mediático y para que la gente tenga mejor conocimientos, más material donde puedan reflexionar y estar actualizados de la situación a nivel internacional, global y nacional para nosotros en nuestro querido pulgarcito, ¿verdad? Entonces, comenzamos, Sofía, preguntando de cómo está la situación con esto, la nueva administración en los Estados Unidos, las deportaciones que nos afectan realmente, porque son miles de salvadoreños que están en ese peligro, y cómo se está viendo la situación, han comenzado, cómo es, y las implicaciones tanto en la economía de los Estados Unidos, como en las cuestiones, como en nuestras familias salvadoreñas, que son las que reciben las remesas, ¿verdad? Pensando también en este 3 de febrero, donde se hizo un llamado en Estados Unidos a no asistir al trabajo, al no asistir a la escuela, a demostrar que realmente somos la fuerza que mueve los engranajes de la economía de esa gran nación. Gracias Adelante, por la Sofía. pregunta, Chely. Fíjate que como estamos hablando con los compañeros de una manera bastante cómoda, quisiera que lo agarráramos como un conversatorio importante, pero es importante también abordar el lado científico de los fenómenos que vemos para poder después encajar el contexto que vivimos a ese fenómeno, porque todo obedece a un fenómeno político que se da como producto de la misma evolución humana y de la evolución de los modelos preexistentes antes del contexto que estamos viendo. Muchas veces, perdón, se cayó la nota. Muchas veces creo yo que los seres humanos queremos respuestas fáciles, respuestas rápidas, pero eso no existe. Siempre hay un trasfondo, fenómenos que son, que enraizan de alguna manera productos que después nosotros vivimos en un contexto diferente histórico. Sabemos que el imperialismo, dos cosas voy a abordar históricamente, la inmigración y el imperialismo. Sabemos que el imperialismo ha sido un modelo político que en el siglo XVI los grandes exportadores de ese modelo para poder crear naciones ahora en el norte globalizado, que han sido Francia, Gran Bretaña, como se le conocía en ese momento, y España. Nos tocó España, de las tres. No sé si hubiera sido mejor que nos hubiera tocado otra, porque el modelo español de imperialismo fue un modelo sumamente voraz, que extrajo no solamente los recursos naturales de nuestro continente, pero sí extrajo la energía, la potencia, la calidad, la vitalidad de los habitantes en las colonias, en los territorios colonizados. Y es así como ese modelo llega a todo el continente. Luego Gran Bretaña es los Estados Unidos, que está en el continente americano. Bueno, voy a retrasarme una cosa más. Grandes teoristas como Quijano, Grossfeld, Mignolo, Dos Santos Sousa, portugués, han escrito mucho sobre la perpetuación de este modelo, que es lo que estamos viviendo todavía, cómo fue hábil para perpetuarse por medio en los sistemas de poder, o sea, el sistema judicial, la educación, y cómo se perpetuó también en las mentes de todos los territorios, de los habitantes de los territorios colonizados, lo que llevó a muchos indígenas a traicionar a sus propios pueblos, a querer ser ladinos, a crear una nueva raza mezclada para poder de alguna manera borrar la indigeneidad hasta de la piel de los originarios, pueblos originarios nativos indígenas de nuestros territorios colonizados. Viene y se da entonces bajo esto fue necesario y fue
el parto de lo que nosotros llamamos América. Y América da como base financiera económica al nuevo sistema global del neocapitalismo. Es decir, lo que estoy diciendo es que la conquista de América fue necesaria para poder financiar el actual modelo global económico neocapitalista. Lo quiero que los compañeros lo entiendan. Por eso, teorías como el marxismo y todo eso para los de izquierda es importante. Pero el marxismo se dio en un momento, un contexto específico de Inglaterra, en un momento específico del siglo XVIII, y no abarca la evolución desde el XVI, el siglo XVI, hasta la actualidad. Pero hay algunas reflexiones muy importantes del marxismo que debemos tomar. ¿Por qué digo todo esto y los comparto? Porque dentro del continente americano y lo que se llama ahora América, el constructo llamado América, ¿verdad? Tenemos que entenderlo. Los Estados Unidos fue un laboratorio interesante y súper letal de todas estas corrientes capitalistas. ¿Por qué? Porque no solamente fue conquistada por Gran Bretaña, los aquellos que no conocen historia de los Estados Unidos, fue conquistada también por Francia. ¿Se acuerdan cuando se dio el acuerdo de vender Luisiana y todos estos territorios que estaban bajo la corona francesa? Es decir, Gran Bretaña conquistó la costa este de los Estados Unidos, la costa central sur era de Francia y le robaron los territorios de la costa oeste a México, que estaban bajo la corona española. Es decir, que ustedes ven un Estados Unidos bajo 3 poderes coloniales. Entonces, esto da el contexto de lo que ahora es los Estados Unidos como modelo político. Es decir, es un modelo letal que tiene lo peor y lo mejor de 3 grandes naciones imperialistas del siglo XVI, que buscaban no solo avanzar su modelo político, conquistando otros territorios, para poder extraer recursos humanos y naturales, sino para establecer dominio global de su modelo. Gran Bretaña no avanzó, Francia no avanzó, España no ha avanzado porque el mismo imperialismo tiene consecuencias internas y aquellos que viven en Europa lo conocen. Es tan voraz que empieza a traer el racismo, la xenofobia, la persecución de género a sus propias fronteras. Y empieza como a comerse él mismo. Después de que la exportación de los recursos ya no puede devorar más afuera, empieza a autodevorarse. Y eso hemos visto en ciertos periodos de crisis en estos países de España, Gran Bretaña y Francia. La misma inmigración toca y regresa o sea, como byproduct o producto de lo que ellos hacen en los territorios coloniales, la inmigración entonces regresa a sus propias fronteras y lo que ellos han provocado empieza a causar daños internos. Es decir, que los Estados Unidos fue producto de la inmigración de Europa Norte, de la Europa anglosajona puritana, producto de la inmigración y producto del colonialismo de 3 grandes naciones imperialistas del siglo XVI. Esto es importante que lo entiendan los compañeros, porque los Estados Unidos no sale de la nada. Es un producto también del desarrollo de la humanidad, la evolución que busca el modelo correcto para sus pueblos y que muchas veces cae en la condición humana misma, ¿verdad? Que la condición humana no solamente tiene virtudes, sino que tiene mezquindad, tiene avaricia, ambición, tiene muchos otros defectos también como humanos, y dependiendo de la ignorancia o la sabiduría de los pueblos, al escoger quién los gobierna y quién promulga este tipo de modelo. Es decir, que los Estados Unidos se convierte entonces en el país neoimperialista, híbrido de 3 grandes potencias imperialistas y también de un contexto cultural conservador de los puritanos que buscaban nuevas tierras
para poder ser los nuevos colonos que invitaba a Gran Bretaña a que recolonizaran estos territorios para evacuar a los pueblos nativos indígenas en lo que se llaman, ¿cómo se dice en español? Reservaciones, que le dicen, se llaman reservaciones, o sea, como cárceles, digamos una secot, para pueblos indígenas, donde tenían que tener permiso para entrar, salir de sus propias tierras, cárceles. Lo hicieron lo mismo con los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, con los chinos al principio del siglo XIX, en la construcción de todas las vías ferroviarias de los Estados Unidos, etcétera. Es un instrumento que lo ha usado los Estados Unidos como nación imperialista a través del tiempo. Entonces, ¿por qué una nación que tiene menos de 500 años de ser es tan voraz? ¿Y por qué se promueve como el líder del mundo global, del globo? ¿Y por qué se promueve como el modelo estándar a seguir? ¿Y por qué busca la hegemonía cultural? Porque el modelo de ellos es un neoimperialismo que ya no necesita conquistar territorios para oprimir, no que simplemente busca la hegemonía cultural a través de la imposición de la modernidad y a través de la imposición de la colonialidad de los sistemas de poder a sus gatos, digamos, a sus serviles en los demás países donde ellos quieren su huella de su modelo. Es decir, ellos saben desde el Plan Marshall, desde el presidente Monroe, después el Plan Marshall, saben que con el garrote, con el dinero, pueden dominar sin tener que invadir y basificarse en estos territorios, y buscan la cultura, la hegemonía cultural que siga los estándares culturales, las referencias culturales de su propio modelo, y buscan la conquista total de los mercados en el mundo. ¿Por qué digo esto? Porque Trump, este sistema entonces da parto a líderes que están obsesionados con este modelo, que están obsesionados y que son baluartes de esta cultura, una cultura xenofóbica, racista, centrista, conservadora, todo lo que estamos viendo de Trump. A los compañeros yo no los voy a descifrar a Trump porque saben, después de un primer término como presidente, saben exactamente quién es Trump. Lo sabemos a nivel global. Unas personas me contaban, mire doctora, ¿usted por qué piensa que un pueblo que tiene acceso a la educación entonces, que tiene acceso a la información, por qué un pueblo elige a un sádico, ignorante, inmoral? Sabemos de las fotos, en su primer término en la campaña salieron todas las cosas personales de él, que no es, cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero cuestionable para alguien que quiere dirigir una gran nación. ¿Por qué digo una gran nación? Porque el pueblo norteamericano es muy aparte de su modelo político. Hay una población muy buena en los Estados Unidos, incluso que estuvo apoyándonos durante la guerra civil en El Salvador, que fueron importantes para llegar a un acuerdo de paz en El Salvador, en Nicaragua, en Guatemala, muchos norteamericanos que han muerto en nuestros territorios defendiendo las luchas por la justicia social. Entonces no podemos tampoco generalizar. Estamos hablando específicamente del modelo sociopolítico, socioeconómico, político y cultural de los Estados Unidos. Es decir, para arribar ahora a la pregunta de Isela, de Chely, es bien importante todo este contexto. Ahora que han destrozado el continente a través de las propuestas del presidente Monroe, que dijo que íbamos a hacer el patio trasero de los Estados Unidos, y ciertamente lo lograron, a quitar y eliminar aquellos grandes líderes que ofrecieron tanta esperanza en nuestros países, como Arbenz, Jacobo Arbenz, como Martí y otros a través de la historia, y que inclusive han pagado para descreditarlos, para asesinarlos, para quitarles apoyo, y también grandes campañas publicitarias para cambiar el sentimiento y la percepción de nuestros pueblos. Y eso es bien importante, porque ahí es donde nosotros como izquierda hemos fallado. ¿Cómo entender cómo el pueblo percibe? ¿Cómo el pueblo percibe?
cómo el pueblo percibe su realidad. ¿Cuál es su realidad? Es bien importante y todo eso tiene que ver con la experiencia y la historia. O sea, cada uno de nosotros somos una computadora que tenemos nuestra propia experiencia, que una experiencia, la realidad no es compartida, no es una sola realidad que vemos todos. La realidad depende de cada quien y basado en su propia experiencia y basado en su propio marco historial, es decir, lo que conocemos de la historia, lo que es nuestra propia historia y lo que es la historia de nuestros antepasados o de nuestra familia. Entonces, todo eso complica realmente la política, porque ¿cómo entonces ganas la mente de 6 millones de individuos con su propia percepción, su propio sentir y su propia, su propio portafolio, catálogo de creencias, de suposiciones, de perjuicios, de conocimiento? Entonces, he ahí donde las izquierdas han tratado de hacer un modelo que pinte una historia que es colectiva, ¿verdad? Y la única historia colectiva es la evolución de nuestro país los verdaderos datos históricos que tampoco se enseñan en la escuela. Entonces, ¿por qué comparto esto? Trump viene como un modelo de liderazgo nuevo. Yo soy experta en liderazgo global, que es bien interesante porque es una intersección entre un neofascismo con tintes totalitarios, tintes populistas, que antes el populismo se concebía como una característica, por así decirlo, de la izquierda, pero no era una característica de la derecha. Muchos líderes de la derecha eran antipopulares. La mayoría de gente, era muy poca gente que lo admiraba. Pero habían excepciones, como el general Martínez, cuando empezó a accesar el poder en 1931, logró tener cierta popularidad en varias capas sociales de la sociedad, pero porque le acertó a una fórmula parecida a el presidente inconstitucional Bukele, que era que él vendió la idea del anticomunismo y la seguridad nacional ante todo. Lo mismo que ha hecho Bukele. Él vende la seguridad, el hombre fuerte, el que nos va a proteger. Y eso le funcionó a Martínez y le está funcionando a Bukele. Pero viene Trump y gana un segundo término. El primer término de él fue sin mucho, ¿cómo te dijera? ¿Cómo les dijera? Sin mucha bulla, sin cohetes, no Muchas hizo castañas. nada. Sí, sí, o sea, no hizo nada realmente de todo lo que prometió. Ojo con esto, compañeros. Lo mismo, quiero que comparen con Bukele y su trayectoria para que vean que es el mismo tipo de liderazgo. Mm. Bukele hizo lo mismo. Prometió, era el niño santo, nacido nacido de Belén en El Salvador, porque muchos lo veían hasta como un Mesías. Pero en los 5 años él no hizo absolutamente nada más que terminar las obras y el trabajo político internacional que había hecho la primera administración del FMLN y la segunda administración del FMLN bajo el compañero Sánchez Serén. Es más, el Hospital Rosales, el financiamiento fue concluido por la administración de Sánchez Serén. Y esos son datos, pero a la gente no le importan los datos, le importa su percepción, su realidad. Y si yo me siento que me mataron a mis papás, los pandilleros, o a mi esposo, o a mi hijo, o que a mí me renteaban y todo eso, eso es lo único que me importa. Y eso es el problema de nuestro pueblo, que nos han hecho vivir la vida, valga la redundancia, día a día, y una manera de sobrevivir, no de proyectarnos hacia un futuro. El futuro en El Salvador no es una palabra ni un concepto popular, no es un concepto tampoco compartido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Trump llega a un segundo término en las cenizas dejadas por los demócratas. Yo soy una gran apoyadora de los demócratas, he tenido varias entrevistas con la ex congresista Ana Sol Gutiérrez, que es una demócrata que corrió como demócrata y fue por años, fue la primera congresista de nacionalidad salvadoreña, criada en los Estados Unidos, y en algunas cosas no estoy de acuerdo con ella, porque no soy uber partidaria del Partido Demócrata.
He votado y los he apoyado porque sé que de alguna manera han sido la mejor opción, pero son el mismo diablo con diferente cola porque obedecen a un modelo político y hay que entenderlo así. Pero también hay que saber votar con inteligencia y con estrategia. Es decir, de que los demócratas perdieron terreno en esta contienda del noviembre del 2024. Perdieron más de 10 estados, o sea, perdieron la prioridad de voto en más de 10 estados de los Estados Unidos. Eso es una crisis de partido, que es lo que estamos viviendo en El Salvador. O sea, vuelvo a instar a la audiencia y a ustedes que hagan paralelos. O sea, que esto no es local, no es Estados Unidos, sino que corresponde a un modelo, a un fenómeno global que nosotros estamos viendo desde el ente local de El Salvador, pero también desde el ente Estados Unidos y desde el ente continental. Y cómo esto está impactando y cambiando nuestras realidades. Entonces, en este segundo término, le dieron la victoria a Trump en bandeja de plata. Perdieron territorio, no concretaron una buena política de migración, como lo había prometido desde hace 4 términos el presidente Obama. ¿Qué quiero decir con 4 términos? Para aquellos que no conocen la historia o no la siguen, que es bien importante dejar el tic-tac un ratito y leer las cosas que nos van a hacer mejores ciudadanos y mejores seres humanos. Yo insto al conocimiento. Toda mi vida he llegado a la cúspide académica no por crédito personal, sino por responsabilidad como izquierdista y como responsabilidad como líder y también como responsabilidad como mujer que quiere ser parte de la transformación de mi país, de mi continente y del mundo. Es importante saber que lo prometió Obama en un primer término, Obama un segundo término, Biden un tercer término, Trump el tercer término, Biden el cuarto término. O sea, hemos pasado ¿cuántos años? 20 años 20 años. desde que se ha prometido una reforma inmigratoria. Para entonces, 11 millones de personas en un estatus irregular. Entonces, tenemos que entender políticamente que si nosotros agarramos las campañas, si nosotros vamos a jugar, como decía Shafik, dentro de un sistema diseñado para que la colonialidad del pensamiento y del poder se perpetúe, tenemos que saber jugar en ese sistema. Tenemos que saber que es representativo, que de alguna manera se diseñó para que los encomenderos de las colonias y ahora los encomenderos de los Estados Unidos, como lo es Bukele, nos represente, dejándonos ciertamente sin voz y mucho menos, mucho peor, sin participación. Una verdadera democracia es participativa. ¿Por qué? Porque obliga al pueblo a educarse en el proceso y a ser parte del proceso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos 11 millones de personas les prometieron todo esto y de alguna manera se les volteó a los demócratas esta gran población. Antes los latinos, el voto mujer, voto latino, era para los demócratas. Y en algunos lugares decreció hasta el 40%. Esa es una crisis partidaria y la crisis partidaria que nosotros como FMLN también hemos sufrido. ¿Por qué? Porque dentro del sistema representativo político colonializado completamente para poder perpetuar el mismo poder, nosotros no sabemos jugar. Nos metimos en la cancha sin zapatos, sin medias, con un árbitro pagado por el otro, etcétera, etcétera. ¿Ven la analogía? ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros también prometimos y en algunas cosas cumplimos y muy bien, pero tampoco las comunicamos ni hicimos partícipes a la población de esos grandes logros. Lo veíamos casi como que era nuestro deber, como la canción de Silvio, de una manera muy romántica, muy bohemia, y no sabemos que en la política, en un sistema colonializado, no es romántico ni es bohemio,
es concreto, es pragmático, porque el hambre, la miseria humana, las condiciones subhumanas de nuestros pueblos son pragmáticas. Ahí no le vas a vos a cuchichar ni a minorizar el hambre a una familia, ni que se fueran todas las láminas y ahora ya no tiene cómo dormir. No le vas a hablar de marxismo, no le vas a hablar de Dalton, no le vas a hablar de Martín, no le vas a hablar de nada. Quieren soluciones concretas porque el pragmatismo de su vida lo requiere. Entonces, ese fue el problema, que los demócratas también, como es un mismo sistema, prometieron y fueron comprando tiempo, pasaron 20 años y no les resolvieron. Y el voto dentro de ese sistema representativo tiende a prostituirse según el contexto de la votación. Es decir, no es fiel. No es algo seguro. Y se volteó el voto. Y esto le dio a Trump otra vez la presidencia en el 2024. ¿Qué significa esto para los inmigrantes? Esta es una situación complicada, compleja, porque fue lo mismo que hizo la base del FMLN en El Salvador al erosionar su voto, la base, y que se fue y giró hacia Bukele, pensando, fíjense bien, pensando que Bukele les iba a resolver y que de alguna manera Bukele de izquierda. Hay gente nuestra, Ramón y Jelly, que creen que Bukele es alguien de izquierda. ¿Cómo lo creen? No te puedo decir, ya eso es otro tema, bastante complicado de su percepción. Pero bien, el punto es de que ahora hay más de 12 millones, ha aumentado 1 millón más de inmigrantes que han venido en un espacio de 5 años de otros países no tradicionales de la inmigración antes, que ha complicado la situación de inmigración dentro de los Estados Unidos. Porque ahora vienen de países de África, por medio del Darién y de Sudamérica. Vienen de Filipinas. Pasan venezolanos, colombianos, peruanos, ecuatorianos, la mayoría. Pasan por el Darién, que también ha tenido miles de muertes. Ese es como Tijuana, entre el continente centroamericano, entre Centroamérica, la región centroamericana y Sudamérica. Luego los que pasan llegan hasta Tijuana y entonces los permisos se ha complicado porque ahora ya no hay un poquito más de, me parece a mí, 3 millones. Ya les voy a compartir el dato exacto porque estaba preparada, pero un poquito más de 3 millones que tienen, que no los pueden deportar, por así decirlo. ¿Por qué quiero decir que no los pueden deportar? Porque ellos están bajo ciertos amparos de inmigratorios que van desde el DACA, que eran los menores de edad, ¿verdad? Hasta el TPS, hasta peticiones de asilos políticos ya en proceso, ¿verdad? Pero a los demás, quitarle de 12 millones la tercera parte, ¿verdad? Digamos que 4 millones están semiprotegidos, dependientes de que los Estados Unidos prorrogue el TPS, exactamente, más sin embargo, Trump le quitó el TPS, me parece, a los hondureños, a los nicaragüenses y a los cubanos. Es bien importante saber todo esto. Todos esos son movimientos políticos. Aquí hay gente que, vieras que me mata a mí, muchito, que hay gente que dice, ay, que yo no soy política, yo no me meto en política. Y todas las decisiones que le afectan su vida son políticas. O sea, ¿hasta qué comes? Vaya, pongámonos los huevos. En los Estados Unidos, ahorita un cartón de huevo ha llegado en Los Ángeles hasta $15. Porque no hay trabajadores en uno de los sectores más vibrantes que los hizo vibrantes los inmigrantes, más que todo de México y de Centroamérica.
$15 el cartón de huevos. Te digo de facto, porque lo sé, no. Me mandaron, un gringo me mandó la foto y me dice, mira, ¿cómo están las cosas aquí? ¿Cuánto costaba antes? Costaba 6 y algo. Se ha duplicado, más de duplicación. Y hay otros productos que no se encuentran. Hay 3 sectores que están ahorita impactados por estas deportaciones. Ya empezó la primera importación. Salvadoreños somos como unos 700,000 que están vulnerables a ser deportados. Eso es un gran número. Eso representaría millones de dólares de pérdida. En el 2022, los inmigrantes aportaron solo al fisco de los Estados Unidos, ahorita les digo la nota, 76,000 millones de dólares. O sea, los migrantes, la mayoría, pagan impuestos. Eso Biden lo sabían los demócratas, por habían detenido, pero de todas maneras deportaron más. Obama deportó más que Trump de su primer término. Y Biden empezó a deportar más que Trump en su primer término también. Entonces eso es una traición de los demócratas. Porque no se puede deportar sin arreglos con los países originales, originarios de la migración, de donde ellos vienen. Entonces, cuando te digo 76,000 millones de dólares, es una increíble cantidad que aportan al fisco, pagando y trabajando en diferentes sectores. Pero 3 sectores primordiales: el de servicio, que es restaurantes, servicios domésticos, etcétera, tiendas, el agricultor y el manufacturador, el de manufactura. Es decir, de que han habido ahora protestas y en algunos estados han habido bloqueos a esta persecución, e incluso la institución encargada de deportar a los inmigrantes, que se llama ICE, en sus siglas en inglés, que es encargada de de buscar, tiene toda la potestad para accesar todos los medios de información, datos, bancos de datos, para poder perseguir, localizar y deportar a los que están en forma irregular en Estados Unidos. ¿Y qué pasa con esto? Y con esto concluyo, Chel. ¿Qué pasa con esto? Que al ICE, el mismo ICE, se rebeló contra Trump y le dijo que necesitaba $400 millones para poder hacer las 1,400 deportaciones diarias que él quiere hacer. 1,400. Ahora, de esos 1,400, ¿cuánto le toca al salvadoreño? Es difícil decir. Y desgraciadamente, lo digo como ya una científica que hace investigaciones, es difícil accesar a datos. El Pew Research Center, que es un centro de científico que mide todo tipo de fenómenos sociales, económicos, políticos, muy buen instituto. Este instituto, la data que tiene de ellos, de los inmigrantes, está ya un poco desfasada. La última data buena es del 2022, pero no se ha actualizado con la situación corriente, ahora, actual, de los migrantes, porque ha cambiado, se ha diversificado, viene ahora de todas las partes del mundo. Es decir, vuelvo al contexto global que yo explicaba. Entonces me dice Shelly, ¿cuál va a ser el impacto? Bueno, el impacto es de doble cara. Un impacto local en los Estados Unidos grande. Los precios de los productos van a subir. Va a haber un desempleo forzado que va a causar una crisis económica, especialmente en aquellos estados que dependen mucho de su sector agricultor y de su sector de servicios. Estamos hablando de grandes estados como Florida, como California, como Nebraska, que son los corredores del maíz, como Iowa, que son sectores agricultores basificados en productos específicos como el trigo. Estamos hablando de toda la zona norte de California,
donde se cultiva de todo, desde uvas hasta almendras. El mayor cultivo de almendras está en el norte de California y los que trabajan son latinos inmigrantes. Entonces, Trump debe y empezó con 44 órdenes ejecutivas expeditas. O sea, ni tenía 24 horas de haberse hecho el traspaso cuando empezó a ordenar esto y esto y esto y esto y esto. Y 3 órdenes bien específicas que él puso, porque para que fuera tan importante, puso 3. O sea, una come sobre la otra, o construye el impacto sobre la otra. Una era inmediatamente militarizar la frontera. Segundo, completamente cuestionar la naturalidad, el derecho al nacimiento de hijos de inmigrantes indocumentados en el país, lo cual ha sido parado ahorita por un juez federal. La tercera es la inmediata deportación de todo aquello inmigrante que está de forma irregular en el país. Pero eso lleva dinero, lleva un impacto económico en ambos lados, el país originario de la inmigración y el país destino de los Estados Unidos. Y también tiene un impacto político, porque entonces estos sectores, estos empresarios dentro de los Estados Unidos van a tener problemas en poder tener ganancias porque no tienen la fuerza laboral. ¿Por qué? Porque también el Instituto Pew Research Center, Centro de Estudios Pew, dice de que desgraciadamente vamos otra vez a las consecuencias del imperialismo, que no son medidas en su impacto doméstico. La población de los Estados Unidos, el promedio de la población anglosajona es de 62 años. Imagínense ustedes. Es decir, es una población envejecida. Entonces, la fuerza laboral yace en el poder de los inmigrantes. Y ese es el impacto político. Me preguntan a mí, ¿y que acaso Trump es tan ignorante que no lo sabe? Sí, es tan ignorante que no lo sabe. Porque igual que Bukele, no se basan en datos científicos probables porque no logran encajar en su politiquería digital populista de pintar una realidad a través de la imposición de la modernidad y de hacer lo correcto para ellos. Primero nosotros, segundo nosotros y después nosotros. Esos datos no les conviene ni verlos, ni saberlos, ni conocerlos, mucho menos basar las políticas en esos datos. Entonces ya están habiendo consecuencias graves económicas en ciertos estados. Lo que va a pasar en El Salvador, para terminar, Shelly, porque fue otra parte de tu pregunta, así que lo tengo todo así, he venido enhebrando así para entenderlo desde lo macro hasta lo micro. En El Salvador va a haber un fuerte terremoto económico. Alguien me decía de los youtuberos, yo lo veo, aunque me tomo pastillas antiácidas cuando lo veo, porque sí, es una labor de amor, es una misión para mí hacerlo, porque lo debo de hacer. Como buena científica tengo que escuchar las percepciones y saber de dónde viene esa información y por qué es percibida de esa manera. Pero es duro oír las estupideces que hablan. Y decía un youtubero que vive en los Estados Unidos, y no voy a mencionar el nombre para no darle fama, que había gente que estaba alertando, sembrando el miedo. Te estoy hablando de hace como 4 meses, cuando yo tuve varios programas sobre las elecciones en los Estados Unidos. Y que no hiciéramos eso, que era irresponsable, que eso le sembraba miedo a la gente. Y a mí me dio risa, porque vamos a ver si el miedo es real cuando Trump llegue. Y dicho y hecho, ahora no mencionan nada, porque ellos querían revertir la influencia de ellos que tuvieron en el voto salvadoreño.
54% del voto latino masculino se fue para Trump. 43% del voto femenino latino se fue para Trump. Es decir, los pueblos están, la mayoría, están votando por modelos neofascistas, totalitarios, populistas, modernistas. ¿Cuál es el modernismo? Trump no quiere ver a alguien vendiendo naranjas en la esquina de un freeway en los Estados Unidos. Bukele no quiere a vendedores de la calle en el centro histórico, porque no encaja con su foto de modernidad de un país en desarrollo, moderno, competitivo a nivel global. Entonces, el impacto en El Salvador va a ser que va a venir gente a unirse a la gran masa de desempleos que hay ya en El Salvador. Si en El Salvador hubieran las condiciones de un Estado moderno e inclusivo, la gente no quisiera irse del país, pero la gente sigue yéndose del país, más que todo hacia el norte. Estoy hablando de Canadá y los Estados Unidos, pero primordialmente a los Estados Unidos, por condiciones económicas, por trabajo, en la búsqueda de un mejor trabajo. Y esa realidad no la puede borrar ni Trump ni Bukele. Entonces, El Salvador va a tener gente desplazada. Ya vinieron los primeros buses. A uno lo entrevistaron y la mamá llorando, tenía 7 años de no verlo. Después de 7 años regresa y no tiene nada más, nada que regresar a un cantón después de vivir en los Estados Unidos de una rutina, de un trabajo, dejó sus hijos, su esposa. Entonces, decime qué opción socioeconómica va a tener esta persona. Un call center. ¿Cuántos call centers pueden haber en el país? Ese es el problema y esa es la situación que nos preocupa a nosotros los que estamos desde afuera viendo cómo va a ser la vida de las familias salvadoreñas, ¿verdad? Porque el gobierno no tiene planes de reinserción, no hay fuentes de empleo, no hay ningún tipo de opción para el pueblo. Entonces, él ha encarcelado los mareros, ha encarcelado gente inocente que se le han muerto incluso ahí adentro y se le sigue muriendo y sigue teniendo gente inocente, además de los pandilleros. Pero esto va a provocar otra gran ola de violencia, porque cuando el hambre aprieta y las familias se enferman y los hijos piden comida, la gente hace lo que sea. Fíjate que Chely está bien en lo correcto. Un abogado muy, muy brillante, muy coherente del país, mencionó de que el crimen no lo vemos, no es visible, pero el crimen sigue y ha aumentado, pero es el crimen del hurto, del robo y todo eso porque porque no hay otra opción. Pero también hay otra dimensión social que quisiera hablar yo con las personas específicas de izquierda, que me preocupa más que el incremento del crimen. Y es que mucha de esta gente desplazada, deportada hacia El Salvador, viene a una realidad dura, no la que le pintaron. No vienen al centro histórico, no vienen a una pobre Ruta de las Flores, que tanto que la publican. Yo vivo en medio de la Ruta de las Flores y no hay fuentes de trabajo. La gente paga un promedio de 100 a 140 dólares al mes a la mayoría de sus trabajadores por un horario de labor de 12 horas. Sigue la explotación de nuestro pueblo. Y en toda la Ruta de Flores los restaurantes son pobres, con la misma apuesta gastronómica. No se sale de lo típico, no hay nada de la identidad cultural, de la identidad indígena, como en otros países, que crean una experiencia para el turista. Aquí no existe eso. Es toda una fantasía. La ministra de Turismo es la mujer más mentirosa que yo conozco sobre la faz de la tierra. Hablan de Surf City, que le tomen fotos a toda la comunidad que vive alrededor de Surf City.
es que estos deportados no vienen a las ruedas de Surf City. Y ya no van a tener los dólares para poder ir a comer un plato de $20 en el Puerto de la Libertad. Porque está completamente dolarizado. No te estoy diciendo que es el dólar la moneda. Te estoy hablando culturalmente, todos los precios están ajustados a una vida en el norte, no una vida en El Salvador. No es lo mismo pagar un plato de $20 en El Salvador que pagar un plato de $20 en Los Ángeles. Claro. Porque no es el mismo salario. No, la capacidad de adquisición La es capacidad diferente. adquisitiva no es la misma. Entonces, esta gente viene a darse en la boca, como decía mi abuela, porque vienen a una realidad que ellos, y mira, Ramón, lo más yuca es que ellos votaron por Bukele. Y la mayoría, digamos, asumamos que un 54%, 43% mujer, es un buen porcentaje a través de toda la base de votantes latina, y ahí están los salvadoreños. Hay familiares de allá que se quedaron y a sus familiares los están deportando y ellos votaron por Trump y por Bukele. Y son responsables de esto. Pero el aspecto social que yo quiero abordar es de que por mucho tiempo el impacto de la remesa ha paralizado la capacidad y la ambición productiva de nuestro pueblo. Creó una codependencia peligrosa que ahora viene a tener graves consecuencias. Porque si, por ejemplo, vos pensás en 700,000, digamos que tenemos 3 millones de salvadoreños en Estados Unidos y generaban casi 6.5 billones, 6.000 millones de dólares en remesas anuales. ¿Cuál va a ser el impacto? Y esta se convierte casi en el 27% del Producto Interno Bruto. ¿Cuánto dólar va a dejar de entrar al país por medio de las remesas? Porque muchos de estos que la generaban están ahora regresando al país. Es posible que sea en menor número que otros países por la relación servil de Bukele a los Estados Unidos, que vende una cárcel para pedir respiro migratorio, porque no puede acomodar a los deportados. Si los acomoda, las va a acomodar en la cárcel. Por eso está pidiendo a presos y otros indocumentados del tren de Aragua y todo eso para ponerlos aquí, porque no los puede poner en la sociedad, porque no hay condiciones, no hay vivienda. La mayoría de vivienda en la zona occidental es de láminas todavía, compañeros. Les digo porque yo vivo acá y yo me puedo aguachapán de pe a pa. Diría que quizás el 70% de la vivienda es de pobres ladrillos, de bajareque y de lámina. Y algunos que han podido medio ladrillo y combinado ahí una cosa, un chanchullo bien raro. Sí. No hay vivienda. Y una vivienda ahora, la más pobre, te está costando 70,000 a 100,000 dólares. ¿De quién va a tener vivienda con un salario mínimo que no ha sido aumentado en casi 8 años? Que está en 300 dólares. Es decir, es una realidad con el impacto de las remesas que se disminuya 5% las remesas, va a ser un impacto económico porque entonces la gente no va a tener ni para la canasta básica. Incluso va a aumentar el desempleo interno en El Salvador. Correcto. Y la canasta básica está en 254 dólares. Y algunas remesas ayudaban a pagar la luz, a pagar el agua y a pagar la canasta básica. Es en el área rural. En el área urbana, la canasta básica anda más de los 300 dólares. Entonces, tienes que entender todos estos factores. Lo que yo pienso son dos cosas. El impacto social en las familias salvadoreñas va a ser psicológico y social, va a ser tremendo. Van a haber conflictos familiares, va a haber desintegración familiar, se los estoy diciendo, porque mucha gente en los Estados Unidos, ya fuera de la realidad acá,
mandaba dinero para ahorrar, para construir un cuartito, para mejorar la casa. Va a venir deportado y se va a dar cuenta que nada de eso fue hecho. Que la familia Y ellos se lo comieron. La Que lo familia dejaron consumió en el dinero. McDonald's. Y es cierto, en el Pizza Hut, en quinceañeras, que paga hasta $3,000 por una fiesta con remesas. O se endeudaron con otras cosas. Y va a haber fricción familiar. Va a haber desintegración familiar. Otros, yo de facto, con conocimiento primario, sé de más de 3 ejemplos de gente que mandaba dinero para comprar una vivienda. Y esa vivienda, uno se lo pusieron a su propio nombre robándoselos. Porque, ay, ponerlo a tu nombre, ahí después arreglemos con el abogado y ahora dicen, no, está mi nombre y es mía. Y todos los años de mandar remesas y todo a la basura. 2, que compraron una casa o un pedacito y se robaron el dinero y no hay ni pedacito, ni casa, ni nada. Y 3, van a regresar a parejas que ya tienen otra condición, con otras parejas, porque la distancia sigue. Con la remesa mantenían a la otra pareja. O sea, todo eso la gente no lo discute. O sea, el impacto es complicado y complejo, Sí, porque va desde lo humano hasta lo social. sí. Y en lo social va a ser lo económico lo más impactante, y en lo humano es cómo se reconfigura la familia. ¿Cómo va a ser la dinámica familiar? También va a venir alguien que ya tienen 10, 7, 15 años de no vivir con esa persona. Claro. Sofía, ¿Qué pasó? estamos llegando ya al final de nuestra programación, ¿verdad? Nos hemos pasado de la hora que acostumbramos porque también comenzamos un poco más tarde. Han habido muchos saludos. Han habido saludos para ti de El Salvador, de Canadá, de Estados Unidos, de acá de Suecia, ¿verdad? Y te tenemos que comprometer a que sigamos en otro conversatorio porque nos han quedado muchas preguntas en el tintero, muchas inquietudes y nos ha despertado más como la preocupación y el interés por saber más, porque sabemos que estás empapada de todos estos conocimientos, actualizada, ¿verdad? Y no solamente por ser salvadoreña y haber vivido tantos años en Estados Unidos, sino que por tu profesión, por tu trabajo, por todas esas cosas, estás bien actualizada de la situación. Así que tenemos que comprometerte a otro programa, ¿verdad? Con mucho gusto y sin estar tarde, porque tenía una reunión y no me acordaba que era esa hora, así que mil disculpas, pero yo estaba emocionada de estar con ustedes. Sí, gracias, ¿verdad? Bueno, Alex, a lo mejor quiera dar las palabras de despedida. Una pregunta final, algo, una inquietud. Sí, algo. No, bueno, no, o sea, yo creo que tendría que ser en otra oportunidad, ya que pues el tiempo nos está tocando las puertas en señal de despedida. Nada más bueno agradecerte por la buena conversación, o mejor dicho, la exposición que has hecho, muy clarita, muy científica, y de cara pues a que lo entienda pues la mayoría, en este caso de los salvadoreños que vivimos en el exterior y también pues los que viven internamente en El Salvador. Así es que muchas gracias y ahí pues nos seguimos encontrando. Sí. Agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, los que se conectaron para transmitir y a las personas que siguieron la transmisión en vivo, compartieron y comentaron. Nos despedimos, no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este nuevo esfuerzo y agradecer a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado. Nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. La lucha continúa. Unidos venceremos. No más persecución política en El Salvador. Libertad para las y los presos políticos. Dictaduras nunca más. Proletarios de todos los países unidos. ¡Viva el FMLN! Juntos tú y yo Romperemos el cerco mediático.